Vamos a abordar los conceptos de integración y cultura. ¿Por qué problematizar la cultura desde el campo de la sociología? ¿Por qué la cultura es un tópico importante dentro de este campo disciplinar? Quizá para respondernos a estas preguntas debamos pensar antes si es posible pensar una sociedad sin cultura. ¿Qué les parece? La cultura es definida en términos generales como diseños de formas de vida. Está compuesta por creencias, valores, pautas, objetos, distintos artefactos que utilizamos a diario y todo esto que forma parte de la cultura confecciona la forma de vida de un pueblo, de una comunidad, de una sociedad, etc. Ningún rasgo cultural es natural en el sentido de ser algo inherente a la naturaleza humana o a la especie humana. Lo que sí nosotros hacemos, y esto es fundamental, es crear cultura. Esta es una cuestión fundamental para que tengamos en cuenta que somos capaces de producir cultura y que por lo tanto dependemos de la cultura para asegurar la supervivencia de los otros. Aquí también quiero hacer una distinción que es importante que ustedes tengan presente entre cultura material y cultura no material. Cuando hablamos de esta última, de cultura no material, nos referimos al mundo intangible, no palpable, de creencias, representaciones, valores, distintas pautas culturales, etc. Y cuando nos referimos al concepto de cultura material, por el contrario, hacemos alusión a un mundo tangible, palpable, de objetos. Por ejemplo, la vestimenta, las comidas, los distintos artefactos o aparatos que utilizamos a diario, etc. Vamos a abordar el concepto de cultura tomando en cuenta los tres grandes paradigmas sociológicos: el paradigma del conflicto, cuya figura más representativa es Marx, el paradigma de la acción con Weber y el funcionalismo con Durkheim. Vamos a detenernos ahora en el paradigma del conflicto. ¿Cómo aborda este paradigma el concepto de cultura? Una pieza central es el concepto de lucha de clases entre proletariado y burguesía por la distribución de la riqueza y el poder. Tengan presente además que aquí aparece una distinción entre estructura y superestructura. La estructura hace referencia al sistema económico. Ahora, sobre este fundamento aparece la superestructura, dirá Marx, que está compuesta ¿de qué? De creencias, de valores, de pautas culturales, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque condicionan la dominación, la reproducción de formas de explotación en la sociedad, etc. Es decir, esta superestructura, compuesta entre otras cosas de pautas culturales, desempeña un papel central en las formas de dominación que encontramos en la sociedad. ¿Qué ocurre en el caso del paradigma funcionalista? En el caso de Durkheim, una pieza central de este paradigma es el concepto de estabilidad o integración social. ¿Qué reconocemos en la sociedad? Durkheim va a decir, reconocemos estructuras sociales, estructuras que están confeccionadas a partir de pautas o regularidades de comportamiento social. Son hechos sociales, va a decir Durkheim, que tienen una realidad objetiva, más allá de la percepción de los individuos. Recuerden que este es un paradigma macro de la sociología, según el cual la sociedad es más que la suma de las partes, es más que la suma de los individuos que la componen, ¿sí? De acuerdo con este paradigma, entonces, las pautas culturales, las creencias, los valores y demás, lo que posibilitarían es la integración y estabilidad de estas estructuras sociales. ¿Qué ocurre en el caso del paradigma de la acción asociado a Weber? Bueno, Weber adopta una posición más, si se quiere, multidimensional. Para Weber, las creencias, los valores, las pautas culturales tienen un gran poder transformador. Y lo que va a hacer el autor es asociar la ética protestante con el espíritu del capitalismo, y ustedes allí van a ver con más profundidad, con más detenimiento, el abordaje que hace de este concepto. Otro concepto central que vamos a abordar en el módulo es el de autonomización de la cultura. ¿A qué suena la expresión autonomización? Autonomía. Esto quiere decir que en determinado momento histórico la cultura se volvió autónoma, se independizó de ciertas funciones esenciales, religiosas, políticas, económicas y demás, para constituirse en un campo autónomo de estudio, en un campo además con vida propia. Vamos a ver que para poder llevar a cabo este proceso, distinguimos tres grandes etapas: codificación, institucionalización y mercantilización.
La primera etapa, codificación, hay una expresión clave que deben tener en mente, que es la de jerarquía. Toda jerarquía implica un orden y al mismo tiempo una desigualdad. Los niveles superiores no son iguales a los inferiores, etc. ¿Por qué es importante esta expresión? Porque durante este periodo, el periodo de la codificación que predomina durante el siglo XIX, se distinguía lo bello de lo feo, lo legítimo de lo ilegítimo, lo artístico de lo ordinario, etc. Entonces uno podía trasladar esta especie de impresión de distintos niveles o estratos culturales a la sociedad. Había una especie de supernivel donde estaban las bellas artes, un nivel de cultura tolerada que podríamos tomar como ejemplo la evolución del jazz, y un nivel de cultura marginal que estaba constituida por representaciones secundarias o subalternas de la sociedad. Tenemos otro proceso, otro momento importante dentro de la autonomización de la cultura, que es el de la institucionalización. Aquí tengan presente la palabra Estado. Hace referencia a la intervención del Estado para lograr la gestión y el control de las prácticas culturales. Aquí van a aparecer como ejemplos, podríamos pensar los museos, las bibliotecas, la misma expresión política cultural, ¿sí? ¿Cuál va a ser el periodo predominante a principios del siglo XX? Y finalmente nos vamos a encontrar con otra etapa dentro de este proceso de autonomización, que es la de mercantilización. ¿Y a qué suena mercantilización? A mercado, a mercancía. Hace referencia al uso y a la percepción de la cultura como una mercancía sujeta a la lógica del mercado. A continuación vamos a realizar una actividad que les va a permitir reforzar los conceptos que hemos estado viendo. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad 1, donde ustedes tenían que unir determinados conceptos. Para poder orientarlos y para que puedan evaluar si lo han construido correctamente, en la mercantilización de la cultura encontramos la subordinación masiva de los bienes culturales a la lógica del valor de cambio. La cultura se valora como factor de crecimiento económico y es convertida en mercancía, es decir, se somete a la ley de maximización de beneficios. A continuación vamos a tratar el concepto de cultura desde el paradigma del conflicto. Vamos a retomar algunas ideas centrales y a su vez vamos a ver también algunas cuestiones relativas a los estudios culturales latinoamericanos. Recuerden que la cultura desde el paradigma del conflicto la van a encontrar ustedes referida a través de dos grandes autores, dos grandes figuras que son Gramsci y Lenin. Para poder comprender la posición de Gramsci y de Lenin, tengan presente cuáles son esos conceptos centrales del paradigma del conflicto. Básicamente, recuerden la idea de antagonismo, confrontación, conflicto entre las clases, proletarios y burgueses sobre la distribución de la riqueza y el poder. Y tengan presente que la cultura en este paradigma se homologa a el concepto de ideología. Esto de homologarse quiere decir que la deben asociar a este concepto que vimos de superestructura, ¿no? La superestructura compuesta de valores, ideologías, pautas culturales y demás que refuerzan la dominación. Con respecto a los estudios culturales latinoamericanos, surgen alrededor de la década del 60 y del 70. ¿Qué es lo importante que debemos tener presente? Fíjense, desde esta óptica, la cultura se aborda, pero tomando en consideración la relación que mantiene con la política y con la economía. Por lo tanto, va a ser muy importante profundizar, explorar en las prácticas culturales, en su naturaleza, para poder problematizar las relaciones de dominación, la reproducción de la desigualdad, las condiciones de subordinación, de explotación en la sociedad, etc.
Hay algunas ideas centrales que debemos tener en cuenta. Por un lado, la importancia de la colonialidad. Por otro lado, también la importancia de la interculturalidad, de una multiplicidad de culturas. Y otra cosa que es muy importante es que desde estos estudios se le presta mucha atención al análisis histórico local, es decir, a poder examinar, entender cuál es la coyuntura, las condiciones locales de producción de las prácticas culturales y de su relación con la política, con la economía. Otra cuestión también que es importante es que si justamente el acento está puesto en el análisis histórico local, va a ser muy importante poder apartarse o retirarse de una mirada eurocéntrica. Lo que vamos a hacer a continuación, para que ustedes puedan entender con más ejemplos de qué se tratan los estudios culturales latinoamericanos, es ver un pequeño video. Características generales de los estudios culturales que creo que se comparten en todos lados, que sea Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Turquía, Tijuana o la Ciudad de México, Bogotá, etcétera. Que son los estudios culturales un campo interdisciplinario, un campo de cierta forma politizado. La gente que realiza investigación en el campo muchas veces tiene intereses políticos en cuestionar los sistemas de poder, jerarquías, etcétera. Y entonces hay como aspectos muy generales que se comparten en todos lados, pero lo que se hace en los diferentes espacios es que los proyectos individuales de investigación entonces tratan los problemas locales, y no necesariamente solo locales, pero como muchas veces son problemas globales, pero como pensados desde lugares específicos. Entonces surgen ciertos tipos de investigación en América Latina que no surgen en otros lados. En América Latina, yo creo que en general los estudios culturales tienen un corte fuerte político, tienen una impronta política muy fuerte. En América Latina los estudios culturales que se hacían desde antes, que venían... eran estudios, varios de los críticos más importantes dicen, nosotros hacíamos estudios culturales antes de saber cómo se llamaban. Son estudios que retoman preocupaciones que han estado en el centro de los debates intelectuales en Latinoamérica desde el principio de la vida independiente. Temas como etnia, nación, identidad, frontera, y se retoman en las décadas del 80 y 90 después del fin de las dictaduras que sumieron a la mayor parte del continente en regímenes terribles, con represión, con censura masiva. Entonces es un recuestionamiento después de estas experiencias traumáticas de lo que es la cultura latinoamericana, pensada como un debate en diálogo con los sitios donde tuvo lugar el exilio de los intelectuales latinoamericanos, principalmente México y Estados Unidos. A continuación van a realizar una actividad que les va a servir para reforzar los conceptos que hemos estado trabajando. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad donde ustedes tenían que armar un mapa conceptual. Para poder orientarlos y para que puedan evaluar si lo han construido correctamente, en pantalla podrán ver un fragmento de este mapa, es decir, una forma posible de armarlo. Vamos a abordar la concepción simbólica de la cultura. ¿Qué quiere decir esto de concepción simbólica de la cultura? Bueno,
Un componente central de la cultura es la presencia de símbolos. Las personas construimos realidades de significados. ¿Qué es un símbolo? ¿Qué se les viene a la mente? Seguramente cuando piensan ejemplos de símbolos tienen algo en común. Todos los símbolos que están pensando contienen un significado que es reconocido por todos los miembros que comparten una sociedad o una comunidad. Esta característica, la de poseer un significado, es esencial para comprender esta concepción de la cultura. Fíjense que desde aquí la cultura es entendida como una organización social de sentidos o significados. Estos sentidos o significados son interiorizados por los sujetos y se expresan en formas, podríamos decir, objetivadas o materializadas de diferentes maneras. Formas simbólicas que son diversas, por ejemplo, un grafiti, un silbido o diferentes tipos de expresiones, la vestimenta, la forma de comportarnos, etc. La semiótica es la ciencia que estudia los significados y los signos. Desde la semiótica, los significados no son inherentes a los objetos, sino que son construidos, nosotros, las personas, construimos estos significados alrededor de ellos. Como hablamos de la cultura como pautas de significado que se transmiten de una generación a otra, que están en un proceso de continuo cambio, de continua transformación, debemos tener presente que desde esta óptica la cultura no es algo innato, no es algo natural, sino que más bien es algo artificial, es algo construido, es convencional, hay ciertas condiciones sociales, históricas, económicas y demás que posibilitan la confección de estas estructuras u organizaciones globales de sentido o significado que comparte una comunidad, un pueblo, una sociedad, etc. Hay aquí también una distinción que es la de cultura material y no material, pero ahora refiriéndonos a formas objetivadas de cultura y formas interiorizadas de cultura. Cuando hablamos de formas objetivadas de cultura, pensemos en expresiones tangibles de la cultura, como decía recién, las comidas típicas, la vestimenta, etc. Ahora, cuando hablamos de formas interiorizadas de cultura, pensemos más bien en representaciones sociales, en creencias, en valores, etc. Con respecto a este último punto, a las formas interiorizadas de cultura, hay dos grandes líneas teóricas que ustedes van a abordar. Por un lado, Moscovici, donde hay un concepto central, que es el de representación social, y por otro lado, la teoría de Bourdieu, donde van a encontrar un concepto eje para poder abordar esto, que es el concepto de hábitus. A continuación vamos a realizar una actividad que nos va a permitir afianzar los conceptos vistos. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la tercera actividad, donde ustedes tenían que organizar cierta información. Para poder orientarlos y para que puedan evaluar si lo han construido correctamente, les muestro aquí, a modo de ejemplo, algunas sentencias representativas de la teoría de Bourdieu y de Moscovici. Vamos a abordar tres grandes conceptos, tres grandes problemáticas dentro del campo de la sociología. Por un lado, el proceso de socialización y por otro lado vamos a hacer referencia a dos nociones que están estrechamente emparentadas, que son control social y desviación. ¿Qué es la socialización? ¿A qué suena socialización? Nos estamos refiriendo a una experiencia social indispensable mediante la cual construimos nuestra autobiografía, nuestra
biografía de vida, nuestro relato, la forma en que nos pensamos a nosotros mismos. Pero a la vez, a través de la socialización, ensamblamos normas de interacción, normas que tienen que ver con el trato que le damos a los demás, y también por otra parte asimilamos pautas de comportamiento o de conducta que están instaladas en nuestra sociedad. Hay hitos o momentos claves en el proceso de socialización. La familia y la escuela son dos momentos esenciales para esta experiencia que es única e irrepetible en la vida de cada sujeto. ¿Qué es el control social y qué es la desviación? Bueno, todas las sociedades están compuestas o mantienen ciertas normas, ciertas medidas, ciertas reglas y demás que lo que hacen es orientar la conducta o el comportamiento de las personas. La desviación es justamente una transgresión o una violación de esas normas que permiten mantener el orden en la sociedad. El delito es la forma más visible, más tangible de desviación. Nos referimos al delito como aquello que lo que hace precisamente es transgredir una ley existente en la sociedad. ¿Qué se considera un delito? ¿A quién se le atribuye? ¿Qué se hace con respecto a esto? Es algo que va variando de una sociedad a otra. Por eso es importante ver estas nociones desde el campo de la sociología para entender su naturaleza social. Por otra parte, cuando hacemos referencia al control social, estamos pensando en qué cosas, en mecanismos o dispositivos de presión social que pueden ser más formales o menos formales, más difusos o más directos, que lo que pretenden precisamente es que las personas obedezcan esas medidas para que de alguna forma, mediante esa obediencia, se pueda evitar la desviación o el delito. Es decir, que son mecanismos o dispositivos tendientes a mantener cierto orden en la sociedad. Hay expresiones, como yo les decía, de control social que son más formales. Pensemos en el sistema de justicia penal. Aquí nosotros tenemos que tener en cuenta a las comisarías, tenemos que tener en cuenta al servicio penitenciario, al sistema penal, etc. Pero también hay formas que son mucho más difusas, que quizá no las percibimos a simple vista, pero que nos rodean y que están presentes en nuestra realidad social. Por ejemplo, el uso generalizado de etiquetado, ¿sí?, en la ropa, o la presencia de cámaras de seguridad en las tiendas comerciales, etc. Esas son otras formas de control o de presión social que están instaladas en nuestra sociedad. Hemos llegado al final de esta clase, has podido afianzar ciertos conceptos, por lo que te encontrás en condiciones, equipado ya para poder realizar la actividad integradora.